Si durante estos días entre eclipses sentís que todo se aceleró, que aparecieron decisiones que te golpean la puerta y que por ahí vos las venías postergando, o si hay personas que vuelven de tu pasado, o personas que se van también, o conversaciones por ahí un poco incómodas que venías evadiendo y que de repente ya no podés esquivar más. Esto también puede ser que traiga ciertos recuerdos, ansiedad, conflictos o emociones viejas que necesitamos compostar. O también situaciones que de golpe antes eran un poco más llevaderas y de repente adquieren un peso enorme. Y no necesariamente es que vos estés mal o que eh, el universo esté en tu contra o que estés imaginando cosas. Tampoco significa que cada cosa que pase antes, durante o después de los eclipses sea necesariamente una señal del universo. Que cada persona que conozcas en este tiempo va a ser tu alma gemela de hace 15 encarnaciones pasadas, ni que esa emoción tan intensa que te toca habitar ahora sea una orden para que vos ejecutes inmediatamente. Y ahí es donde todos podemos meternos en problemas. Estamos atravesando un periodo de eclipses en agosto 2026. Este video lo estoy grabando ahora en agosto del 2026, que venimos de un eclipse total de Sol en Leo y que vamos hacia el último eclipse del 2026, que es un eclipse lunar en Pisces. Pero el contenido que te voy a dar acá te va a servir para todas las temporadas de eclipses que transitemos durante toda la vida, ¿sí? Hoy no quiero hablar necesariamente de la técnica, de los eclipses, de los nodos, de los grados. Quiero tocar otra cosa hoy. Quiero hablar de qué nos pasa a nosotros cuando estamos en el medio de este portal, ¿sí? Porque existe una experiencia muy particular entre muchas personas que describen que durante estas ventanas temporales hay una sensación de aceleración, de incertidumbre, de intensidad emocional, de encuentros extraños, de cosas que están como un poco ambiguas, pero también ciertos finales, urgencias, revelaciones, ¿no? Compulsiones que surgen, no sabemos de dónde, miedos. Y todo esto, ¿sí? Con esta cuestión de eclipses, también tiene un poco ese toque de esto tenía que pasar, estaba escrito en el destino, la rueda de la fortuna se está moviendo y todos estamos bailando ahí en el samsara y todo se está... Bueno, hay una cosa acá que quiero discernir acá. Y es el concepto de la aceleración kármica, porque algunas situaciones parecen llegar repentinamente a un punto de definición durante las portales, las semanas que hay entre un eclipse y otro, ¿sí? Y es importante discernir dónde empieza nuestra capacidad de elegir y dónde realmente actúa el destino. Y cómo hacemos que una emoción extremadamente intensa, sobre todo porque vamos a un eclipse lunar en Pisces puntualmente en este caso, no termine tomando una decisión por nosotros. Porque para mí ahí es donde está el verdadero trabajo. No es controlar el eclipse, ni hacer rituales durante el eclipse, ni tratar de pretender hacer y controlar y poder cosas que no podemos, ¿sí? Es aceptación también. Y sí, lo que podemos hacer es atravesar determinados momentos de cambio y no convertir automáticamente cada emoción, cada cosa en una señal del destino, porque ahí la espiritualidad y todas estas herramientas y las terapias empiezan a cumplir un rol más de escape que de afirmación en el presente. Entonces, quiero aclarar algo. Yo no pienso que los eclipses sean acontecimientos aislados. La gente que sigue este canal sabe que todos los eventos del cielo, por cómo yo los voy trabajando, siempre están enganchados y siempre están unidos a cosas que van pasando previamente y desarrollos futuros también. Entonces, no es que tenemos un eclipse, se termina, volvemos a nuestra casa, la rutina, como si nada hubiese pasado y 15 días después tenemos un evento, también un eclipse y que está completamente desconectado, disociado del anterior, ni de todo el contexto planetario, ni de todo lo que está pasando en nuestra vida terrenal individual acá. Los eclipses forman parte de secuencias, ¿sí? Cada eclipse forma parte de una secuencia. Y hay procesos que abren y hay procesos que alcanzan un punto de culminación. Otros empiezan a mostrar consecuencias también.
Pero a veces tenemos la visión tan en el corto plazo que no nos permite ver la historia completa. Entonces, hay algo que ya se movió y hay algo que todavía no termina de acomodarse, y ese es un poco el tono general de estas semanas que se dan entre un eclipse y otro. Hay decisiones que empiezan a plantearse y que todavía por ahí sabés que hay algo que tiene que cambiar, pero no sabés o no tenés toda la claridad como para poder avanzar, y eso genera incertidumbre. Y el problema es que al ser humano, nuestro cerebro, no le gusta la incertidumbre, no nos gusta no saber. Nos gusta saber, nos gusta definir, nos gusta controlar, nos gusta entender, ¿sí? Nos gusta entender qué está pasando, para qué está pasando, quién tuvo la culpa, quién es el responsable, y cómo termina, y qué es posible. Y que nos den un PDF con toda la anticipación de lo que va a pasar y lo que va a venir. Y vemos tarotistas y astrólogos y cosas tratando de entender. Y hay momentos en los que eso no alcanza y no existe, y ahí aparece la ansiedad y la necesidad de cerrar, y la necesidad de ponerle un nombre, de resolver, de hacer algo con todo esto que está pasando. Y aparece una idea muy importante acá, porque que algo se vuelva urgente para tu sistema emocional no significa necesariamente que sea urgente en tu realidad. Son dos cosas completamente diferentes, y esto es importante durante el periodo de activación de eclipses, porque quizás hay una conversación pendiente desde hace 6 meses o años incluso, y ahora sentís que tiene que ser hoy, que tiene que ser mañana, que tiene que ser con el eclipse, y quizás venís cuestionando un vínculo, ¿no? De hace años, y de repente necesitas una definición ya, ayer. O aparece una persona del pasado y todo el sistema emocional dice esto significa algo y te vuelve a abrir toda la memoria afectiva, emocional, de trauma, de todo lo que vos viviste en eso o no, los recuerdos. Y puede significar algo, claro que sí, por supuesto, pero primero tenemos que entender qué se está activando en vos, porque ahí es donde vos pones poder en vos. Y hay muchas veces que los eclipses no te fabrican un problema nuevo. Lo que hacen sí, simbólicamente, es volver mucho más difícil seguir ignorando un proceso o una situación que ya estaba ocurriendo en tu vida, o que ya estaba plantada en tu vida de alguna manera. Y esa es la diferencia entre entender y repetir. Y esto, a ver, lo que sea que estés pasando con los eclipses, déjame acá en comentarios qué onda, cómo los llevas. No necesariamente empieza ahora, pero sí ahora lo que hace es volverse evidente. Y justamente si querés trabajar la parte más específica y técnica que está activando esta serie de eclipses, los tránsitos y otros movimientos planetarios en la membresía del canal, yo voy subiendo contenido mucho más puntual para miembros. Es un contenido exclusivo. Ahí puedo bajar bastante más a tierra determinadas configuraciones sin tener que transformar todos los videos públicos en clases técnicas de 1 hora y media, ¿no? Así que si te interesa profundizar esa parte, tenés la opción de hacerte miembro del canal. Y bueno, vamos a hablar del tema porque esto es algo importante. ¿Qué significa la aceleración kármica? ¿Sí? Que es un término que yo utilizo mucho en mis consultas, en mis sesiones, en mis mentorías, en mis textos, también en mis cursos. Porque es una expresión que si no la definimos bien termina siendo cualquier cosa, porque el karma no significa castigo, karma significa acción, ¿sí? No significa que haya una especie de controlador cósmico o de policía cósmico, kármico, esperando que hagas algo mal para darte 3 desgracias seguidas, o que una expareja o una deuda te hagan miércoles, ¿no? O sea, no se trata de eso. Karma significa acción. Y cuando hablamos de karma podemos hablar de acción, pero también tenemos que hablar de consecuencias. Ahí hablamos de patrones, hablamos de memoria, hablamos de hábitos, de decisiones, de omisiones también, de repeticiones y de cosas que hacemos consciente o inconscientemente que van produciendo un resultado y van tejiendo la trama de nuestro destino. Entonces, cuando yo hablo de aceleración kármica, no estoy diciendo que durante un eclipse el universo inventa arbitrariamente acontecimientos para darte una lección y que sufras. Estoy hablando de algo mucho más concreto, las secuencias que ya vienen funcionando, ¿sí?
de lo que vos venís sosteniendo dentro de determinada dinámica, lo que venís evitando para no confrontar una situación o para no tener determinada conversación, ¿sí? O cosas que venís repitiendo por compulsión o porque elegís una determinada acción. Y que siempre, muchas veces, estos patrones llevan a que vos tengas el mismo tipo de vínculo, por más de que cambie la carita, por más de que cambie lo que sea, se sigue sintiendo igual, o que venís respondiendo desde la misma inseguridad o postergando algo, ¿no? También esa es otra. O otra que se me ocurre, venís sabiendo que hay algo que todavía no querés terminar, pero no lo terminás de admitir de que eso se tiene que terminar. ¿Sí? Entonces, eventualmente toda secuencia produce consecuencias. Durante determinados periodos esas consecuencias parecen condensarse y manifestarse de una forma más directa. Entonces, normalmente, cosas que hubiesen tardado muchísimo tiempo en volverse evidentes, ahora se vuelven más difícil de negar, más difíciles de negar porque te vienen así de frente. ¿Sí? Entonces, eso se vive como una aceleración. No necesariamente porque el tiempo haya empezado a moverse mágicamente más rápido, pero sí porque hay menos distancia entre lo que haces, lo que provocas, lo que sentís y finalmente lo que tenés que reconocer y obviamente las consecuencias de eso. Por eso hay relaciones que durante estos periodos muestran con gran claridad, a veces un poco hostil o brutal, cuál es la estructura real. Y no es porque el eclipse haya construido o visto una narrativa en la que el otro es el malo o haya destruido mágicamente una relación que era perfecta. Quizás venía ya como con cosas que se venían arrastrando de antes y ahora con toda esta movida, estas cosas quedan expuestas, ¿no? Pero ahora la contradicción llega a un punto donde ya no se puede maquillar tanto lo que pasa. Lo mismo con el trabajo, o con una amistad, o con sociedades, o con proyectos, o con un patrón emocional, o con decisiones personales que se postergan o se omiten. Hay momentos donde podés seguir negociando con determinada realidad y mirando para otro lado y escapando y evadiendo de las formas que vos quieras, pero hay momentos en los que esa negociación empieza a salirse un poco de control y te piden definiciones, ¿sí? Y te empiezan a saltar las consecuencias en la cara. Eso es lo que para mí vuelve tan interesante el concepto de karma, porque el karma, como lo entendemos de verdad, no es solamente lo que a vos te pasa, también es lo que vos haces con eso que te pasa. Y ahí aparece el punto de la elección y del libre albedrío, porque si no parece que los eclipses mueven todo y que yo no puedo hacer nada. Porque si el karma fuese simplemente un destino fijo, no existiría ningún trabajo consciente posible, ni seríamos arquitectos de nuestro propio destino y no tendríamos libre albedrío. Seríamos simplemente espectadores o fichitas de un tablero de ajedrez en los que lo maneja, no sé, una mano invisible que ordena el cosmos. Y yo no entiendo la astrología de esa manera. Entonces, pensarlo así. Existe un patrón, ese patrón genera una conducta, esa conducta produce una consecuencia y esa consecuencia activa una emoción. En vos y en los demás. Y esa emoción puede llevarte exactamente a la misma conducta. Es como un circuito, un círculo que a veces se vuelve medio tóxico y que te enriedan las mismas experiencias y va encerrando la trama de tu realidad y de tu destino en un montón de cosas. No necesito inventarte una historia específica porque el mecanismo muchas veces es muy evidente, ¿sí? Opera desde el miedo, desde la reacción, desde la consecuencia, más miedo, más restricción, o inseguridad, control, conflicto, más inseguridad, más control, o también el miedo al abandono, el apego, la pérdida de autonomía, el conflicto, más miedo al abandono. Bueno, pero hay un punto en el que ese uróboros deja de morderse la cola, en el que esa rueda, bueno, se desarma en algún lugar, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese circuito llega a un punto de saturación? Primero se vuelve visible y a mucha gente eso le duele. Y muchas veces eso es lo que interpretamos como una crisis. Y la crisis no siempre aparece como algo externo que vino a destruir tu estabilidad y a destrozarte el corazón. A veces aparece como una estructura que no podía seguir funcionando de la misma manera. Y en esos momentos aparecen las preguntas incómodas. ¿Sí? ¿Quiero realmente otra realidad o solamente quiero dejar de sentir incomodidad que me genera ver esta realidad sin tanta anestesia? Porque son cosas diferentes. Porque cambiar un patrón puede ser incómodo porque es reeducar tu sistema psíquico, tu sistema nervioso.
Salir de una dinámica conocida puede generar miedo y terminar algo que sabes que está agotado también es, de alguna manera, inevitable generar un duelo que vas a tener que transitar después. Y elegir algo nuevo te puede generar inseguridad y también por decidir algo estás no eligiendo otras cosas. Y yo entiendo que eso paraliza. Y es importante que nuestro sistema emocional esté integrado para que podamos elegir mejor. Muchas veces uno elige lo conocido, lo familiar, incluso aunque eso familiar, no hablo de familia biológica, ¿no? Hablo de lo que uno conoce y con lo que uno se aclimata y se acostumbra, ¿no? Incluso lo familiar a veces duele o puede ser medio tóxico. Entonces, la aceleración kármica puede sentirse justamente así. Es el momento en el que hay un patrón conocido que produce una consecuencia tan clara que ya no la puedes fingir y no la puedes seguir maquillando. ¿Entendés? No puedes hacer de cuenta de, ay, no sé cómo pasó esto, no sé qué es lo que está pasando. Y ahí aparece la posibilidad de repetir o de elegir distinto y modificar ese destino. Entonces, acá llegamos a uno de los temas que son centrales, porque vienen estas cosas de, es lo que, esto tenía que pasar. Y sí, puede ser, pero hay momentos extraordinariamente sincrónicos que se dan durante estas ventanas entre eclipses. Hay personas que aparecen en momentos específicos, hay encuentros que mueven piezas fundamentales en nuestra vida y hay cierres que después, con perspectiva, entendemos que fueron absolutamente necesarios. Y no tengo ningún interés en reducir toda experiencia humana significativa a una explicación psicológica fría, donde la sincronía no existe y donde simplemente es una casualidad estadística, porque tampoco vamos a ir por ahí. No quiero irme de un extremo al otro, ¿sí? Hay algo a ver, que algo sea significativo no significa que estés obligado a quedarte en eso. Y eso es fundamental. Una relación puede ser kármica y necesitar terminar. Una persona puede aparecer para mostrarte algo importantísimo y no necesariamente venir a acompañarte por los próximos 55 años, ¿me entendés? Un conflicto puede revelar un patrón si que eso significa que tu misión espiritual consiste en seguir soportando ese conflicto eternamente, ¿no? Esta cosa de la estoy en servicio, servicio eterno. ¿Viste? Una crisis puede transformar profundamente tu vida, sin que la vivas como una condena. Y hay una confusión muy común dentro de estos tipos de discursos espirituales. ¿Sí? Algo significativo no se convierte necesariamente en algo permanente, no son sinónimos. Algo puede ser profundamente importante porque te modifica, porque te muestra algo, porque rompe una estructura, porque activa una memoria, porque te obliga a tomar una decisión y a sostenerla. Y justamente puede ser importante porque termina. Porque cuando alguien te dice, pero siento que esta relación es kármica, bueno, sí, puede ser, existe eso, claro que sí. Pero lo importante es qué te está mostrando ese karma. Porque quizás ese karma no consiste en quedarte ahí. Quizás es aprender a irte, aprender a dejar de controlar, aprender a poner un límite, aprender a vincularte de otra manera o simplemente reconocer algo que antes no podías ver. Sentir que algo de tu destino no elimina esa responsabilidad. ¿Se entiende? No, no dejarla en el otro ni en la vida que... No. Puede mostrarnos cuando determinados temas cobran una importancia enorme. Y si usamos la astrología para justificar absolutamente todo, lo que hacemos entonces es dejar de ponerla en un lugar de herramienta de guía y de conciencia. Y convertir todos estos símbolos y etiquetas en una cárcel psicológica. Y no me interesa a mí avanzar por ahí, sinceramente. Entonces, quiero entrar en la parte que para mí es fundamental de esto que vengo a comunicar. No iba a hacer este video, pero me llegaron muchos mensajes y bueno, espero que esto le llegue a todas esas personas que me escribieron, que estuve chateando de forma individual, pero esto ya es como para todos, ¿sí? Así que si te gusta este contenido, suscríbete al canal, dale like, comentame qué onda, cómo estás surfeando estas olas de estos eclipses, cómo te viene, cómo venís sobrellevando, ¿no? Todo este movimiento astrológico en tu vida personal. Y comentame soles y lunas acá abajo para saber que estás ahí del otro lado. Y compartí este video con más gente que le pueda llegar a ser de utilidad. Y activar la campanita si YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. Eso ayuda un montón a los que creamos contenido por acá. Ahora,
Todo esto que venimos diciendo tiene un problema muy práctico, porque cuando estamos tranquilos, descansados, regulados, viendo cosas lindas, con cierta distancia, todos estamos iluminados, todos estamos elevados. El problema es cuando nos toca algo que nos duele, y ahí cambia la cosa, porque ahí aparece el abandono, el rechazo, la incertidumbre, que alguien no responde, algo que amenaza tu estabilidad, o sentimos que perdemos el control, ¿no? Ya hablamos del tema del control, con todos los eclipses de Virgo del año este y del año pasado, y del nodo sur en Virgo, ¿sí? O cuando una situación toca una memoria emocional vieja, esa también. Y ahí no necesariamente responde nuestra parte más iluminada y más lúcida. Muchas veces responde lo que yo trabajo en maestría lunar, porque la luna tiene una relación fundamental con la memoria, con la repetición, con los hábitos, con la seguridad emocional, con la necesidad de pertenencia, el apego y las respuestas automáticas. Y eso tiene una función. No estamos hablando de algo malo, necesitamos mecanismos automáticos porque eso nos preserva, necesitamos memoria, necesitamos registro, necesitamos reconocer lo familiar, los lugares de seguridad. El problema aparece cuando un mecanismo que alguna vez sirvió para protegernos sigue actuando automáticamente frente a una realidad que ya cambió, ¿sí? Y ahí es donde vienen las crisis y los desbordes. Entonces empezamos a reaccionar antes de comprender y procesar. Y cada luna hace eso de una manera muy diferente. Hay personas que frente a una inseguridad persiguen, ¿sí? Necesitan respuesta ya. Hay personas que controlan, hay personas que se aíslan, hay personas que se cierran y se endurecen. Hay otros que tratan de solucionar todo inmediatamente y hay personas que se vuelven hiperproductivas porque hacer cosas le da sensación de control. Y hay personas que se aferran, y hay personas que desaparecen, y hostean, y ahí es cuando creemos que estamos tomando una decisión desde nuestra soberanía, pero en realidad estamos intentando regular nuestro sistema nervioso frente a una emoción que activa un reflejo que ya está implantado. Y esto es fundamental. Sentir algo intensamente no significa que tengas que actuar inmediatamente sobre eso. Repito, sentir algo intensamente no significa que tengas que actuar inmediatamente sobre eso. Porque una emoción puede ser real. Lo que sentís existe, te está pasando, nadie lo invalida. Pero eso no significa que toda interpretación que hagas de esa emoción sea necesariamente la correcta. Puedes sentir abandono y eso no significa necesariamente que te estén abandonando. Puedes sentir el peligro y no significa automáticamente que exista una amenaza real. Puedes sentir el rechazo, pero no significa que todo el mundo te esté rechazando. Y puede estar esa sensación de urgencia, pero eso no demuestra que tengas que resolver algo hoy o a las 3 de la mañana mandando un mensaje de 17 párrafos. No. Hay una diferencia enorme entre una emoción y una instrucción y una ejecución. La emoción aporta información. Nos muestra que hay algo que está ocurriendo, que hay nos muestra nuestra necesidad, ¿sí? Nos conecta con la memoria, con un límite, con una sensibilidad, pero después tenemos que interpretar esa información y ahí es donde necesitamos conciencia. Entonces, aparecen muchas cosas con esto, porque ¿cómo sé si esto es intuición o si estoy reaccionando? No existe una fórmula mágica perfecta, pero sí tenés que entrenarte y tener escucha interna para que esas cosas no se vayan de las manos. Pero sí hay algo que puedes empezar a observar frente a todo esto. La reacción automática suele venir cargada de una necesidad inmediata de descarga. Necesito hacerlo ahora, ya. Necesito saberlo ya. Necesito que esta persona me responda ya. Necesito esto ayer, ¿no? Necesito controlar lo que está pasando. Y la intuición puede ser muy clara, eh, pero también puede ser muy incómoda. Y si uno está muy sumergido y muy desbordado, incluso no escucha su propia intuición. Pero no necesariamente viene acompañada de compulsión, por eliminar inmediatamente la incertidumbre. Por eso hay una pregunta que me parece muy inteligente, ¿sí? ¿Qué te está diciendo el universo con esto? Y pregúntate, ¿esto que estoy sintiendo me está mostrando algo nuevo o está activando respuestas que ya conozco? ¿Esto ya me pasó? ¿Reacciono como siempre? ¿Esta sensación aparece
en situaciones parecidas? ¿Estoy viendo lo que está ocurriendo ahora o estoy respondiendo también a todo lo que me recuerda de antes? Porque la luna acumula memoria. Y cuando esa situación actual entra en resonancia con una experiencia anterior, muchas veces no reaccionamos solamente desde el presente. Reaccionamos al presente con toda la carga asociada y con todo lo que ya veníamos cargando por esa activación presente. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Porque con esa intensidad, todo lo que se siente aumenta muchísimo. Por eso estos eclipses, eh, más cuando hablamos de estos fenómenos profundamente ligados a los mecanismos Sol-Luna, Yin-Yang, ¿sí? Las luminarias y el eje nodal. Este trabajo de discriminación, de separación y de registro es súper importante. Tipo ver qué es presente, qué es memoria, qué es intuición, qué es miedo, qué es información, qué es una respuesta compulsiva. Y no para convertirnos en robots que no sienten nada y que no. Todo lo contrario, es para poder sentir sin quedar completamente gobernados por lo que sentimos o reprimiendo todo, porque hay mucha gente que dice, no, yo me regulo re bien y en realidad reprimen, reprimen, reprimen. Y eso tampoco está bueno. Y si todo esto te está resonando, quizás es porque entendés intelectualmente tus patrones. Sabés perfectamente lo que te está pasando. Incluso podés explicarlo brillantemente, porque pasaste por un montón de terapias, hiciste un montón de terapias holísticas, clínicas, todo. Pero después alguien toca esa herida, esa tecla correcta y reaccionás exactamente igual que siempre. Y justamente ese es uno de los motivos por los cuales creé Maestría Lunar, que es mi formación online de 29 clases grabadas con acceso permanente, donde trabajamos la luna natal en profundidad, el mecanismo lunar, el cuerpo emocional, la memoria, los hábitos, los tipos de apego, la repetición, el karma emocional, astrogenealogía, los ciclos lunares, la sensibilidad y la regulación emocional. La idea no es solamente que aprendas lo que significa la luna en tu signo y en tu casa, porque eso lo puedes sacar de cualquier lado, pero sí que puedas entender cómo funciona tu mecanismo emocional, cuándo se activa, dónde buscas seguridad, qué repetís, qué te desregula y cómo empezás a reconocer esos patrones mientras están ocurriendo, ¿no? 2 meses después, cuando ya hiciste el desastre. Y de golpe, después de todo ese quilombo, alcanzaste una iluminación espectacular, pero no sanás nada, porque no reconfigurás nada y después de vuelta. Si querés profundizar ese trabajo, tenés toda la información de Maestría Lunar en la descripción del video. Entonces, ¿qué hacemos, no? Primero, observar las repeticiones, no solamente los acontecimientos, repeticiones. Los eclipses activan mucho las cuestiones kármicas y el karma es la acción. Entonces, si vos venís sosteniendo una situación hace mucho, bueno, eso va a generar acontecimientos. ¿Qué situación se te presentó más de una vez? ¿Qué emoción estás reprimiendo? ¿Qué conversación vuelve? ¿Qué tipo de conflicto se te presenta? ¿Qué miedo? ¿Qué necesidad? Porque cuando algo se repite, ahí probablemente hay información. Después, diferenciar lo nuevo de lo reactivado. Pregúntate, ¿qué onda? ¿Esto ya pasó o es una situación simplemente que está tocando algo que ya estaba ahí? Porque no es lo mismo descubrir un problema nuevo que reencontrarte con un problema viejo en otro contexto. Otra cosa también que te recomiendo mucho, cuando sea posible, no tomes decisiones irreversibles en un pico máximo de activación emocional. ¿Sí? Digo, cuando sea posible, porque obviamente existen situaciones donde hay que actuar y hay que definir. Pero si hay un límite para proteger, ¿sí? Un límite, una situación de peligro, una situación concreta que existe decisión, ahí sí actúa, ¿sí? Pero muchas veces lo que sentimos que nos exige una acción inmediata, en realidad exige tolerar la incertidumbre y un ratito la incomodidad. Y eso cuesta mucho, porque la compulsión y la ansiedad quiere cerrar y resolver todo ya, ¿sí? Hay que tener conciencia de la espera, de los ciclos, de los tiempos. Y por eso trabajo mucho con la luna, yo en este canal y en mis mentorías y en mis formaciones. Después, observa cuando aparece una urgencia. ¿Qué querés? ¿Querés controlar? ¿Querés respuestas? ¿Estás persiguiendo? ¿Necesitas que alguien confirme qué? ¿De qué situación te querés escapar inmediatamente?
muchas veces debajo de esa urgencia hay una necesidad emocional bastante clara. Seguridad, pertenencia, reconocimiento, protección, control, qué sé yo, afecto, validación. Y cuando descubrís cuál es la necesidad real, cambia la forma de abordar el problema. Otra cosa, mirá los ciclos que se te muestran con agotamiento. Mirá qué cosas ya decís, ¡ay, otra vez esto! ¿Por qué? Bueno, esas cosas las tenés que ver, pero no hace falta esperar a que algo explote completamente para admitir que viene ya terminándose. O que te están pidiendo un cambio de actitud o un cambio en tu forma de reaccionar, o que si aceptás que la otra situación o la otra persona no va a cambiar, bueno, vos ahí tenés que elegir. Hay cosas que todavía existen formalmente, pero que internamente están agotadas. Y esto te hablo desde relaciones hasta proyectos, formas de trabajar, expectativas, identidades, maneras de reaccionar. Y a veces los eclipses iluminan esas contradicciones. Y antes de ponerte súper metafísico, de ponerte, viste, como ahí, bueno, quiero alcanzar la budeidad, recupera lo básico. Dormí, comé correctamente, mové el cuerpo, baja un poco la sobreestimulación. Tené momentos de silencio, de descanso. Y no es un consejo banal, tipo tomá agüita y conectá con la tierrita, hace grounding. No, estoy hablando de algo más serio, porque si tu sistema nervioso está agotado, pierde capacidad de discriminación y te pones en modo de alerta. Y desde ese lugar no hay iluminación posible, no hay discernimiento, no hay empatía, no hay nada. Entonces, cuando estás completamente desregulado, desregulada, cansada, sobreestimulado, todo parece urgente, todo parece terrible. Regular el cuerpo también es recuperar soberanía emocional. El cuerpo es sagrado, gente. Y finalmente hacerte cargo de las cosas también. ¿Estás actuando desde una elección o estás intentando escapar de una emoción? Porque muchas cosas que parecen libertad en realidad son compulsión. No son libertad, son conductas compulsivas. Y cuando viene un acontecimiento o una persona que te quiere a decirte, che, esto la verdad que no está tan bueno, y reaccionás desde la defensa y reaccionás atacando, lastimando a la persona que encima tiene el valor de venir a decirte algo para tu bien, bueno, esas cosas hay que verlas. Estamos entre eclipses, hay cosas moviéndose. Este video te va a servir ahora y te va a servir en febrero del año que viene, y en agosto y julio del año que viene, y en todas las temporadas de eclipses que vienen. ¿Sí? Porque hay cosas que se mueven, hay cosas que son procesos que pueden acelerarse, vínculos que van a mostrar información súper importante y decisiones que quizás ya no podamos seguir postergando, o decisiones que tengamos que sostener o reevaluar. Puede haber recuerdos, puede haber ansiedad, puede haber encuentros profundamente significativos en tu destino. Puede haber finales, puede haber comienzos, pero tenemos que evitar convertir todo eso en una novela cósmica, en una frutinovela cósmica, ¿me entendés? Donde absolutamente cada acontecimiento está escrito desde hace 4000 años y nosotros solamente tenemos que obedecer, porque el karma es acción y también es consecuencia y también es conciencia y también puede convertirse en el punto de tu elección, porque quizás lo verdaderamente kármico no es una situación, no es lo que ocurre o lo que va a ocurrir, es que esta vez, cuando vuelva a ocurrir, vos puedas responder de otra forma y eso te cambia el destino. No hay tanto enrosque. Porque el objetivo no se trata de controlar lo que trae el eclipse y ritualizar e intencionar. Es vivir un poco más alineado y no vivir con miedo esperando lo que vaya a pasar tampoco. El trabajo consiste en poder reconocer qué se te está activando, qué viene de antes, qué necesita terminar, qué necesita más tiempo, qué parte de vos está respondiendo y sobre todo, entender que una emoción puede mostrarte un patrón, pero no tiene que convertirse en tu destino. ¿Se entiende? Así que bueno, espero que este video te sirva como para transitar esta y todas las temporadas de eclipses que vengan por delante. Y si es así, me alegro mucho porque cumple su función. Y bueno, si te gusta este contenido, deja tu like, comentá, suscríbete, compartí este video con gente que sientas que le pueda llegar a ser de utilidad en tus grupos de WhatsApp o con gente que sientas que le pueda ser útil.
La verdad es que yo encantado de compartir esto con vos, que estás ahí del otro lado, agradecido de toda la gente que se va sumando al canal. Cada vez somos más, así que gracias porque estamos creciendo. Y bueno, si querés más info sobre Maestría Lunar, está todo en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Gracias y chao, chao. Hasta la próxima.